Lo fundamental es, sobre todo, que tengamos claro que en la Unión Europea, al final todo está en los tratados, y esto es fundamental porque son estos tratados los que los países miembros han discutido, han acordado, han firmado, bueno, y han aceptado de alguna manera todos ellos. Es ahí donde quedan definidas las competencias de la Unión Europea, las que comparte con otros, las competencias que tiene en exclusividad y en las que no tiene, por decirlo de alguna manera, poder de acción más allá del de apoyar o en algunos casos, bueno, coordinar y poner en común. Entonces, para cambiar, reforzar o adaptar estas competencias a los tiempos actuales son los propios países los que tienen que acordarlo y tienen que aceptarlo ellos mismos. Así que no depende de las propias instituciones, que seguramente en algunos ámbitos quieran más competencias, sino de los países. La gran pregunta que yo me hago es ¿hay algún país que realmente, quieren los países realmente cambiar esto? ¿Hay algún político, hay algún jefe de Estado que quiera poner encima de la mesa el asunto de darle más competencia en alguno de estos ámbitos que mencionas a la Unión Europea, a sus instituciones? Y me temo que la respuesta a día de hoy es no, y es un no rotundo. Y el problema es el motivo de ese no rotundo, que en la mayoría de las ocasiones viene debido al miedo del avance de estos discursos radicales que pueden poner en riesgo la posición en el gobierno de estos líderes o jefes. Los radicalismos de extrema derecha, de extrema izquierda, han alterado, por decirlo de alguna manera, la agenda política. No han conseguido su objetivo, pero lo han alterado. Tenemos que esperar a que haya algún político que se dé cuenta que no hay que andarse con rodeos y abrir el debate y ponerlo encima de la mesa, porque al final discutirlo y plantearlo y, como digo, esperar a tener una generación política valiente que ponga encima de la mesa la necesidad de dejar de mirarse el ombligo y empezar a pensar en los ciudadanos y en un bienestar a largo plazo alejado de esas cuentas electoralistas. Prácticamente todos estos ámbitos que has nombrado, todos estos desafíos que nos encontramos como sociedad, hay un factor que es determinante. Son todos problemas comunes, son todos problemas que no conocen de fronteras. Entonces, la posible solución siempre va a llegar a través de acciones conjuntas y coordinadas, que no significa dar tu soberanía, significa cederla. Los países siguen teniendo la primera y la última palabra. Esto va más de rapidez de actuación, de posibilidades de coordinación, de capacidad de tomar determinadas decisiones y acciones cuando es necesario, sin querer generalizar. Cada tema evidentemente tiene unos determinados aspectos específicos que les hace que haya que ir paso a paso. Y lo ideal sería que a día de hoy pues, la Comisión y el Parlamento Europeo, con los tratados en la mano, pudiesen seguir ejerciendo una presión y una serie de poderes que estén más en consonancia en cómo funciona el mundo. La Unión Europea no puede seguir escribiendo telegramas cuando todo el mundo está pidiendo emails. La gran cuestión es, necesitamos políticos valientes que lideren esta transición a un mayor refuerzo de las competencias. Sinceramente, el COVID no tiene nada, el coronavirus, la crisis sanitaria que estamos viviendo no tiene nada bueno. Ni para la Unión, ni para la gente, ni para la cohesión social, ni para la economía, no tiene absolutamente nada. Pero creo que los europeos han demostrado su capacidad de recuperación, su determinación, además, para aguantar esos primeros golpes terribles de esta pandemia que llegaban por todos lados. Dolió mucho ver la actitud de algunos países en el seno de la Unión Europea, decepcionó ver a las instituciones europeas paralizadas a nivel de comunicación, incapaces de interpretar las señales. ¿Cuánto tiempo lleva la Unión Europea analizando el comportamiento y el papel que juega la comunicación en el ámbito geopolítico? ¿Cuántas veces hemos visto como otros países, otras potencias se aprovechaban de esos huecos o de esas brechas de comunicación? ¿Estaba haciendo algo la Unión Europea en esos primeros días, en esos primeros meses? Por supuesto que sí, que lo estaban haciendo. Pero ¿cuál es la foto que vimos? Vimos una foto de unas cajas con material provenientes de China, mostrando la solidaridad, por supuesto, de China con la Unión Europea,
pero evidentemente el mensaje que caló fue: la Unión Europea está mirando hacia otro lado. Y se estaban haciendo cosas. Se echaron de menos esas fotos de los médicos holandeses que fueron a ayudar a los hospitales italianos, o de las mascarillas que los eslovenos enviaron a España. Pero en época de crisis hay una cosa fundamental. Una es la transparencia y la otra es mostrar lo que estás haciendo. Y si no puedes hacer nada, lo explicas. La Unión Europea reaccionó y se han tomado y se tomaron medidas extraordinarias, unas medidas sin precedentes, tanto económicas como sociales, pero que, como he dicho antes, estas medidas van a tener también un coste para nuestras economías, para el funcionamiento de nuestro mercado interior, y sinceramente espero que la Unión Europea, y creo que lo está haciendo, está trabajando de manera conjunta las instituciones, las grandes instituciones, en otorgar una coherencia, una seguridad al mensaje, porque lo que digo y lo que quiero subrayar sobre todo es que en época de crisis no vale solo las acciones, hay que contarlo y hay que mostrarlo, lo que estás haciendo. Hay que poner la comunicación al mismo nivel que las propias acciones políticas. Se le va a volver a echar la culpa a Bruselas. Bruselas tiene que estar preparada y sobre todo tiene que empezar a cambiar. Es un cambio de mentalidad. Hemos visto que el virus no respeta las fronteras, lo que significa que las medidas no coordinadas, y lo estamos volviendo a ver ahora con el tema del turismo, son ineficaces. Tiene que estar muy pendiente a nivel de comunicación. Lo que nos va a definir y lo que va a definir a Europa es esa capacidad de recuperación una vez más, y Europa va a ser foco de ira. Hay que subrayar que esa visión de la Unión Europea va a ser siempre a largo plazo, del cortoplacismo electoral. Los miembros tienen que empezar a ayudar y tienen que empezar a vender ese mensaje. La Comisión Europea y las instituciones europeas tienen que empezar a europeizar los éxitos nacionales, que también son éxitos de la Unión Europea. El sentir general vuelve a ser de esperanza, que era algo que necesitábamos mucho. El último acuerdo en el Consejo le ha dado un soplo al proyecto europeo, desde luego. Y este último acuerdo alcanzado, es un éxito rotundo de la integración europea y del proyecto europeo. Pienso que en este momento de esperanza, como digo, la Unión Europea está en una posición inmejorable para poder echar raíces en aquellos ciudadanos en los que todavía no están tan convencidos de que las acciones a nivel europeo son fundamentales para el futuro. La Unión Europea está en una posición inmejorable para mostrarles también a los que están descontentos con sus gobiernos nacionales que el camino no es el populismo, que el camino no es el nacionalismo o la división. El camino es la cooperación, la política de grandes acuerdos y la solidaridad en tiempos complicados. Y creo que se ha subrayado poco que son los Estados miembros, que son sus gobiernos los que deciden, y no los eurócratas globalizadores, como les llaman algunos. Algunos que, por cierto, forman parte de ese mismo entramado institucional ejerciendo como eurodiputados. Pero la realidad es que le ha quitado, si hay algo bueno que nos ha dejado este Consejo, más allá del acuerdo histórico, es que ha dejado al desnudo y se le han caído las caretas a muchos de los discursos de nos gobiernan desde Bruselas. Al final la Unión Europea es un acuerdo entre países, todos se sientan alrededor de la misma mesa, todos con intereses propios y compartidos, todos acercan posturas y al final se alcanzan acuerdos, y creo que la Unión Europea está a la altura de las circunstancias. Pero también hay que subrayar que la Unión Europea es una montaña rusa de emociones, son 27 Estados miembros, son 27 países poniéndose de acuerdo o intentando alcanzar acuerdos que beneficien a la gran mayoría. Los que se sientan alrededor de la mesa sean capaces de vender los acuerdos alcanzados como victorias conjuntas, no como victorias sobre las derrotas de otros países, que lo estamos viendo. Un punto fundamental a día de hoy es que la Unión Europea tiene la atención de los ciudadanos. Ahora sí, estás ante una oportunidad única, que ha sido además fuente de quejas, por decirlo de alguna manera, internas desde hace años. Los medios de comunicación no nos prestan atención, los ciudadanos no nos prestan atención. Bueno, aquí tienes a todos los ciudadanos pendientes de las acciones de la Unión Europea. Se ha demostrado que los símbolos, los detalles son importantes, y se volvió a desaprovechar la oportunidad para enseñar en vez de contar, para mostrar los ejemplos que he dicho antes. Y
y ha estado lenta la Unión Europea a la hora de europeizar la solidaridad entre Estados de la Unión. Este eslogan de unidos en la diversidad no es un eslogan, es una realidad de la Unión Europea. Y las respuestas que tiene que ofrecer la Unión Europea a nivel de comunicación y a nivel de acciones deben adecuarse a esta diversidad de cada uno de sus Estados miembros. Creo que la Unión Europea ha dado pasos gigantescos a la hora de acercarse a los ciudadanos a nivel de comunicación en los últimos años. También creo que es hora de ir un paso más allá. De, como digo, usar esa atención mediática y ciudadana para empezar a ser valiente, para hablar y defender los intereses de los ciudadanos, para hablar a largo plazo, y para todo esto es fundamental estar disponible. Los comisarios, los presidentes, los portavoces necesitan hablar con la prensa, necesitan mostrar su disponibilidad plena a responder en esas temáticas en las que tanto los ciudadanos como la prensa necesitan respuestas. Y en tiempos de crisis, como digo, transparencia y comunicación. En el entorno digital creo que la Comisión lo está haciendo bien, creo que es una fuente importante y respetada a día de hoy en redes sociales. Creo que hay una coherencia importante en el mensaje, que ya no se mandan mensajes contradictorios desde presidencia y desde nivel institucional, pero creo que se necesita, como digo, un empujón más que va más con la valentía y con los tiempos que con la comunicación en sí misma. Es más un cambio de mentalidad, sobre todo política, y ser consciente que la comunicación tiene, bueno, la misma importancia que las acciones que desarrollas. Y a nivel institucional, pues es necesario aprovechar cada oportunidad disponible, y ahora la tienen, hay que explicar las cosas, hay que... necesitamos menos eslogans y más explicaciones. Yo entiendo que en épocas de guerra necesites eslogans y necesites motivar tanto a las tropas como a una población hundida. Pero esto no es una guerra, esto es una crisis sanitaria. Pero la realidad es que a nivel de comunicación creo que se debería ser un poco más valiente. Creo que la Comisión y las instituciones están, bueno, navegando esa ola y en esa dirección. Y creo que hay que responder más, ser más transparente y bueno, estar, como he dicho antes, disponible a cualquier, bueno, a cualquier petición mediática.